Hoy sí que tenemos la taza adecuada para tomarnos el café, porque por fin llegó el día de presentar el Sgt. Pepper's de los Beatles. Según mucha gente y según la revista Rolling Stone, por ejemplo, es el mejor álbum de todos los tiempos, el mejor álbum de la historia. De lo que no cabe duda es de que es un disco histórico por muchas razones. El disco surge por la decisión de los Beatles, después de grabar Revolver, decidieron no hacer más giras, de no tocar más en directo y concentrarse en elaborar más su música y grabar álbumes de estudio para poderse concentrar, focalizar en las ideas de lo que realmente querían hacer. Por supuesto, esta decisión causó bastante inquietud en la productora, en la discográfica. Al final la jugada, como todo el mundo sabe, salió bien. Y el resultado fue este Sgt. Pepper's, que insistimos, muchos lo han clasificado como el mejor disco de la historia, pero quizás podríamos decir que sí, que no, o ni siquiera que es el mejor disco de los Beatles. No sé, por ejemplo, a mí me gusta más Álbum Blanco, Abbey Road, no sé, entre Rubber Soul y Revolver, tampoco sé con cuál quedarme, y desde luego el Sgt. Pepper's va ahí metido entre esos discos, y no tengo muy claro que sea el mejor. Desde luego es, como he dicho, un disco muy influyente. Es un disco que rompió en muchos sentidos, rompió por el hecho de querer hacer un álbum conceptual, no una colección de canciones, sino un álbum en el que el orden de las canciones tuviese su importancia y además estuviesen unidas por un hilo conductor, que además las canciones no tuviesen pausas entre ellas. Esto realmente tampoco se consiguió al 100%, ¿eh? El disco empieza con el Sgt. Pepper's y luego viene With a Little Help from My Friends, que vienen unidas, pero luego ese concepto se va diluyendo hasta el final, hasta que llega otra vez el reprise de Sgt. Pepper's y el I Day in the Life. Pero bueno, desde luego fue uno de los primeros intentos de hacer esta música conceptual en un disco de pop rock. Y luego además, pues bueno, también lo revolucionario de la importancia del envoltorio, que esto es una cosa que nunca se le había prestado demasiada atención, es decir, pues bueno, pues había sí, había portadas más o menos ingeniosas, o portadas que bueno, se trataba de atraer al público también con la portada del disco, pero el concepto de portada, el concepto de estética, de diseño de la carátula, no se le había dado tanta atención y desde luego se invirtió mucho tiempo en esto, y aquí también rompieron el diseño, este diseño bueno, de lo que es la carátula, que ahora hablaremos de ella, pero también el diseño gatefold, es decir, la apertura, ¿no? Con también la letra de las canciones, eso era algo que no se solía hacer. Bueno, luego el extra con el que viene el disco, que es este recortable del Sgt. Pepper's, que tenemos aquí un poco las insignias, bueno, un poco algo que me imagino que nadie habrá puesto en práctica, es decir, de recortar esto, porque al final esto es casi como un tesoro. Eso por un lado, y luego evidentemente la inventiva de las canciones, evidentes de lo mejor de los Beatles, pero también tenemos que decir que son muy buenas canciones, pero no son las mejores de los Beatles. Además también, como estábamos comentando, la unidad conceptual del disco no se mantiene en todo el LP. Quizás también el esfuerzo que dedicaron a preparar el disco, a que quedase todo perfecto, hace que en algunos momentos el disco sea un poco frío. Y luego hay que hablar también de las canciones descartadas, es decir, aquí ellos empezaron a grabar este disco, este es su octavo disco, empezaron a grabarlo a finales del 66, invirtieron unas 700 horas en elaborar el disco. Bueno, unas 700 horas de estudio en las cuales pues, se hicieron innumerables tomas, se hicieron bastantes proezas técnicas por el digamos, el ingeniero de sonido, Geoff Emerick, que la verdad es que ahí avanzó decenios la industria de grabación discográfica, usando grabadoras únicamente de 4 pistas, y la verdad es que fue una proeza técnica. Pero bueno, les costó tanto que la discográfica ya se empezaba a poner nerviosa y les exigieron que sacasen algún sencillo. Entonces sacaron 2 de las canciones que inicialmente iban a ir en el disco, pero que al final se descartaron, que luego George Martin, el productor de los Beatles, se arrepintió mucho de descartar esas canciones, que fueron Strawberry Fields y Penny Lane.
La unidad temática del álbum iba a hablar un poco de lo que es, no sé, la evolución vital de los Beatles desde su infancia y tal, y por eso incluyeron esas dos, esa Penny Lane, Strawberry Fields, y además grabaron también una que sí que entró en el disco, que fue When I'm 64, de Paul McCartney. Pero al final cambiaron esa idea, cambiaron la idea de la evolución vital por la idea de hacer como si fuese una banda alternativa, hacer un alter ego de los Beatles, que era pues la banda de los corazones solitarios del Sargento Pimienta, que es un poco el Sgt. Pepper's. Y un poco, esa fue un poco la idea que unió el disco. Luego un poco ese choque de ideas a lo mejor hizo que al final la unidad temática del disco quedase un poco también comprometida en ese sentido, pero bueno, en general es un disco que también tiene una coherencia argumental, tiene una coherencia de canciones, aunque no la que ellos creo que querían hacer. Hablemos de la carátula de Sgt. Pepper's, que es quizás una de las más famosas, de las más reconocidas, de las más imitadas, de las más usadas en todo tipo de materiales, esta carátula de Sgt. Pepper's. Bueno, la idea, como os digo, fue esa idea de Paul McCartney, ¿no? De hacer como si fuese un alter ego de ellos, una banda, basada también un poco en su experiencia, ¿no? Con su padre, que tocaba también en una especie de big band y tal. Y bueno, la idea de la portada es el entierro de los Beatles. Aquí vemos la tumba en la que, bueno, por ahí abajo hay unas hojitas que se supone que, o que se dice que son de marihuana, en la que tenemos, pues bueno, pues es el entierro de los propios Beatles, a la cual asisten los Beatles, los nuevos Beatles, que es la banda del Sgt. Pepper's, los antiguos Beatles que están aquí, que son las figuras de cera que la sacaron del museo de Madame Tussauds, y bueno, y luego toda una serie de personalidades que asisten al entierro. Estas personalidades son la gente que un poco eran los ídolos de ellos cuatro, de los Beatles, en los que aparece pues gente como, bueno, pues tenemos aquí a Lenin, tenemos a Mae West, tenemos a Arthur Conan Doyle, tenemos al Gordo y el Flaco, tenemos a Karl Marx, bueno, hay Marlon Brando por ahí, hay mucha gente. Desde luego, hay una página por ahí en internet que habla que puedes ir clicando sobre cada uno de los personajes y se ve quién es. Esto además fue súper difícil de hacer. Bueno, hay una cosa también curiosa, ¿no? Que aquí está ahí una muñeca, ¿no? Y que pone Welcome Rolling, ¿no? Un poco una chanza, ¿no? de que los Rolling Stones era un poco la alternativa musical a los Beatles. Y bueno, esto costó un montón de hacer porque se hicieron los recortables de cada una de estas figuras a tamaño real, se pusieron sobre un fondo con varias capas, pero esto era tamaño real en un estudio, y luego se hizo la sesión de fotos con las imágenes, con ellos delante, para darles la profundidad adecuada y para dar el efecto que se quería conseguir. Esto hoy en día con el Photoshop se podría haber hecho como en 10 minutos, ¿no? Pues costó bastante tiempo de llevar a cabo. Anda, mira quién sale por ahí. Ah, bueno, también, esta persona podría ser una persona que debería de aparecer en la carátula de Sgt. Pepper, sí señor. Hay una cosa curiosa de todos estos personajes. Se excluyeron al final, bueno, se excluyeron varios, pero 3 de los que estaban inicialmente en el set original se quitaron a última hora, 3 precisamente de los que había escogido John Lennon, que fueron Gandhi, para no perjudicar las ventas en el mercado de la India, que eran bastante importantes. También estaba Jesucristo, también lo quitaron para no causar más polémica, ya que había mucha con los fundamentalistas cristianos por la frase que dijo John Lennon por ahí de que somos más famosos que Jesucristo. Y al final, Hitler también se cayó de la lista, por razones yo creo que obvias.